vamos a querer recibir un reconocimiento o hacer las cosas para beneficio personal. Entonces aprendimos que la adoración debe ser para Dios, la gloria debe ser para Dios. Y si es para Dios, entonces no debemos de esperar nada. Cosa difícil se nos hace muchas veces a nosotros porque queremos recibir ciertos reconocimientos. Y vimos como la ostentación no trae ningún beneficio, pero que sí es un pecado que debemos tener cuidado muchas veces. O debemos tener cuidado todo el tiempo, perdón. Uno más de los pecados que tenemos que analizar bien detenidamente es la falta de fe. ¿La falta de fe es pecado? ¿O simplemente es falta de fe? Le invito para que lo analice conforme a la palabra de Dios, conforme transcurre este momento, y analicemos cada uno de nosotros si la falta de fe es pecado o no lo es. Le invito para que vaya a su Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo 6, 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, sino ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Falta de fe. ¿Pecado? El tema para hoy es pecado, falta de fe. Mateo 6, 26 o 25 en adelante. Amén. Pero se dan cuenta, cuando nosotros decimos somos pecadores, faltamos a Dios, no estamos diciendo que nosotros tenemos la libertad de ir a adulterar, matar, asesinar, suicidarse. Es que somos pecadores. No. Cuando decimos esto es porque nosotros estamos analizando, no nada más dijimos la vez pasada, el dejar el pecado atrás, ese pecado que le llamarían hasta de muerte. Un pecado que nosotros decimos ante los ojos del mundo es un pecado escandaloso. No. Nosotros vamos analizando algo precioso que es precisamente el Sermón del Monte. Amén. O sea, en Mateo capítulo 6 es continuación del mismo mensaje del Sermón del Monte. Es la misma parte donde Jesús menciona: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Y más tarde, unos versículos más adelante, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos. Mas yo os digo, luego dice el Señor, después de decir lo que fue dicho en la ley. Y empieza Dios a explicar algo mucho más profundo. A eso me refiero, que cuando Dios señala el pecado, no nada más señala las cosas externas que tú podrías hacer, también señala las cosas que tú o yo no estamos haciendo. Y en este caso, la falta de fe es un pecado porque no estamos haciendo algo que Dios nos está mandando a hacer. Así que nadie puede decir: oh no, yo estoy bien, soy un buen hijo de Dios, soy una buena sierva de Dios, soy un buen personaje de Dios, soy un precioso hijo de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que la falta de fe
está dentro de las cosas que Dios está prohibiendo a sus hijos. Así que no, aunque tal vez para muchos cristianos no sea escandaloso, sí debe llamarnos la atención, porque está dentro de lo que podríamos llamar pecado. Hermano, ¿está prendido? Sí. ¿No está saliendo al aire? A ver. No. Me pide Facebook aquí. Yo se lo quité, por eso no salió. Gracias. Entonces, el tema de hoy es pecado, falta de fe. Amén. O sea, la falta de fe es pecado. De acuerdo a Mateo capítulo 6 que acabamos de leer en estos momentos, nos dice que por qué debemos nosotros, ¿verdad?, afanarnos, que no debemos de afanarnos, porque Dios nos dice que somos hombres de poca fe. Y nos dice la palabra de Dios que debemos confiar en Él, porque Él es el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así que si parece escandaloso decir que la falta de fe es pecado, yo invito para que tengamos esa precaución de estudiar la palabra de Dios y mirar que la desobediencia a Dios es pecado. Y Dios está pidiendo, demandando a cada hijo del Señor que tengamos fe en Él, que confiemos en Él. Ahora, cuando no lo hacemos, ¿se da cuenta que estamos desobedeciéndolo? Es pecado, hermanos. Y ese es el problema con muchos de nosotros, que no le queremos dar a Dios la importancia de vida que Él tiene, el valor debido, porque no nos interesa conocerlo a Él. Nos interesa saber, pensar solamente que conocemos de Dios, que sabemos de Dios. Inclusive nos hemos bautizado o hemos hecho cosas para Dios, pero la pregunta es, ¿le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? Porque eso es lo que Dios te está pidiendo. Mira, amados hermanos, la palabra de Dios es clara y quiere ayudarnos a todos nosotros para que podamos cada uno de nosotros crecer en nuestra relación personal con Él. La ansiedad, de la cual menciona aquí la palabra de Dios en Mateo capítulo 6 que estamos leyendo, 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. La ansiedad, hermanos, son cosas que vienen a nuestra mente de necesidades que uno tiene presentes o para mañana. ¿Y sabe qué cosa es lo que puede pasar en todo esto? Que esa ansiedad nos va a dividir en dos. Nos va a partir en dos. Una, ¿puede usted confiar en Dios? O también puede dudar de la provisión de Dios para su vida. Amén. Dos cosas que usted puede hacer en su momento de ansiedad, si la tiene. Y si no cae, mejor. Pero si tiene ansiedad, usted puede empezar a confiar en Dios para que Él provea sus necesidades, o usted va a empezar a dudar que Dios pueda proveerle lo que usted necesita. Puede pasar dos cosas. Hermanos, la voluntad de Dios es que sus hijos vivan en un estado libre de ansiedad. Es más, Jesús prohíbe la ansiedad. ¿Qué es ansiedad, hermanos? Ali sabe qué es ansiedad. ¿Qué es ansiedad, Ali? ¿Mande? El afán, amén. El afán, o sea, no nada más es mirar una necesidad y buscar solucionar o proveer solución para esa necesidad. Es un afán, es algo más grande que solamente buscar
una solución para aquella necesidad. Es un desasosiego, una desesperación que hay en la persona porque está pensando en que aquella necesidad lo va a destrozar porque no va a tener. Cuando Dios dice, por tanto os digo, se está refiriendo a la persona que está en problemas, que está en la ansiedad. Dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis. Amén. ¿De dónde viene él saliendo? Del versículo 24 que dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis. Amén. En otras palabras, Dios tiene aquí dos mensajes. Uno, para la persona que ya está metida en el afán, que ya está en esa situación tan peligrosa de estar dudando de Dios. Porque eso es, hermanos, nosotros podemos decir lo que querramos, pero cuando nosotros tenemos falta de fe, lo que estamos realmente gritando a grandes voces, no creo en Dios. No creo en Dios, no creo en ti, Señor. No creo que vayas a suplir mis necesidades, no te creo capaz de hacerlo. Esas son nuestras voces reales. Nosotros decimos, no, pues es que, ¿qué quieren, hermanos? Todos tenemos falta de fe. Eso es apapachar algo que no está correcto en tu vida. Y tú y yo no podemos apapachar cosas que son pecado. Y no creerle a Dios es pecado. Claro que no es escandaloso como para que me encuentren borracho tirado en la calle, ¿verdad? Ese sí sería escandaloso. El pastor. No, hombre, vieran cómo lo encontraron. Chútano de tal. Miren, no, hombre, olvídese. No podía ni hablar el pobre. Oh, pero que no diga nada de que faltó fe, porque para mí eso no es pecado. Es pecado. Es pecado, porque no le estoy creyendo a mi Dios. Dígame una cosa, ¿cuánto usted ha navegado con eso? Hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a tener más cuidado, porque en el versículo 25 leímos, Dios habla al que está metido en el problema, le dice, hey, deja de afanarte, no os afanéis. Y luego cuando usted va al versículo 34, ¿qué dice? Después de que da la explicación de que Dios provee a los pajarillos, Dios provee a las aves del cielo, ¿verdad? Y a las plantas, dice el 34, así que no os afanéis. Amén. Ahora ya no le está hablando al que está metido en el problema como en el versículo 25. Ahora le dice a los que no están en problemas todavía, dice, así que no os afanéis para mañana. Amén. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En otras palabras, Dios espera que los que están en la ansiedad salgan de ella. Y Dios te avisa a ti y te pone una señalota bien grande con letras mayúsculas para decirte, no te metas en afanes. Deja que mañana llegue. Bástale, como otras palabras, a cada día su propio problema que tiene, su propia carga. Amén. Entonces es importante que nosotros analicemos que simplemente nosotros como cristianos estamos trabajando y debemos seguir trabajando en aquellas cosas que, si usted lo quiere ver como detalles, que realmente no son detalles. Realmente son cosas grandes y cosas importantes, y ese es nuestro grave problema como seres humanos, que nosotros le damos mucha importancia a ciertas cosas, pero a las otras no. Sea en el trabajo, sea en las cosas que Dios nos demanda, como que a unas les ponemos más importancia y a las otras creemos que es de menos valor aquello. No es nada, es de menos valor cuando nosotros estamos peligrando por cometer pecado. Sigamos adelante. La causa de la ansiedad se encuentra en la expresión hombres de poca fe. Amén. En otras palabras, la ansiedad está en la vida de la persona porque es un hombre de poca fe.
Amén. ¿Se acuerdan ustedes de Cristo Jesús cuando iba en la barca? Ayúdenla para que tenga lo que quiere, por favor. Gracias. Llévenla al cuarto, por favor, allá. En el barco iba Jesús. Las tormentas indudablemente agobiaba la vida de las personas. Pero dice la palabra de Dios que ellos tuvieron una expresión muy específica, muy clara de lo que realmente nosotros pensamos en voz baja. No tienes cuidado de nosotros que perecemos. No tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y eso es lo que nosotros realmente, hermanos, nuestra falta de fe ocasiona que nosotros sintamos, pensemos de Dios para con cada uno de nosotros. Eso es una falta de respeto total a Dios. Claro, como no lo vemos. ¿A usted le gusta que lo traten así? Que no crean en usted. ¿No acaso es lo que tanta gente se la da de mucha palabra y se ofenden porque dudan de su palabra? Hermanos, Dios es Rey, soberano, Señor, amo, Dios. ¿Cómo sentirá Dios cuando usted y yo dudamos de su palabra? De lo que Él dice, tiene cuidado. Él tiene cuidado. Él sabe lo que necesitamos. ¿No dice así la palabra de Dios que acabamos de leer aquí en Mateo? Él sabe lo que necesitamos. Él tiene cuidado. En otras palabras, Él está al tanto de todo. Pero nosotros no duermes. Está dormido. Jesús está dormido. Y nosotros aquí medio ahogándonos ya y muertos de miedo. Y Dios le dice, hombres de poca fe. La ansiedad, hermanos, no son causados por los problemas, las enfermedades, la carestía de dinero, X y razón. La ansiedad es el resultado ¿de qué? La falta de fe. Dice, hombres de poca fe, dice en el versículo 30. Dice 6:30, dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Vuelve a repetir Dios esa palabra, ¿verdad? Que le dijo a los que iban con él en el bote también, en el barco. Hombres de poca fe. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que nosotros necesitamos aprender que la ansiedad, hoy llámele hasta depresión y tantas cosas, no es más que falta de fe. Porque nosotros, y no estoy diciendo que nadie pueda caer en depresión, no, lo que estoy diciendo yo es que te necesitamos a echar mano de la fe, ¿ok? Nos vamos a resbalar y ir en los problemas, no. Dice la palabra de Dios que tenemos que echar mano de la fe. Porque la fe te trae confianza. Y cuando tú tienes confianza, ¿cómo te sientes? ¿A poco estás preocupado? ¿Estás muy espantado? No, estás tranquilo. Si tu pago de la renta es de $1,000, $1,200 y tú tienes 4,000 en el banco, ¿te acongojas tú por el pago de la renta? ¿Te acongojas? ¿Te sientes incómodo? No. ¿No te sientes incómodo? Tú estás tranquilo. ¿Y cuando no lo tienes? ¿A poco no nos acongojamos? Porque, híjole, ya viene la renta, aquí no te van a estar esperando, aquí te echan a la calle que después de cierto tiempo que ya no puedes pagar. Y no nada más porque sí, sino porque la deuda se te aumenta terriblemente. Es que no es fácil. Entonces Dios nos dice, por la falta de algo sucede lo otro. Por la falta de la fe sucede que nosotros entramos en ansiedad,
en la crisis económica y la ansiedad que resulta, debemos entender que no es crisis económica, es crisis de fe. Es crisis de fe. Porque en lugar de recurrir a Dios y creerle a Dios y buscar a Dios de rodillas y suplicarle al Señor que nos ayude, y como dijo Pedro, Señor, auméntame la fe, nosotros seguimos en brazos del afán, en brazos de mantenernos nosotros preocupados. Y Dios nos dice en su palabra, hombres de poca fe. Hay algunas razones por las cuales usted y yo no debemos de caer en este pecado. Y yo quiero que analicemos estas con todo nuestro corazón y le pidamos a Dios, Señor, ayúdanos, porque hermanos, problemas todo el tiempo lo vamos a tener en este mundo, totalmente. Mire, tenga usted dinero, le sobra el dinero o no, porque si nos sobra de algo, nos falta de otro lado. Si le sobra dinero, le falta un montón de salud, y si le sobra salud, le falta un montón de dinero. La vida es así. Siempre tendremos graves dificultades y dificultosos problemas, y tenemos que aprender a confiarle a Dios. Razones por las cuales el creyente no debe sentir ansiedad ante sus problemas. No debe preocuparse de tal manera que es extremadamente grande esa preocupación por el sustento de la vida. ¿O por qué pasará? Primero, la ansiedad es innecesaria. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Dios crió las aves de los cielos, ¿y qué? Las alimenta. Dios crió, dice, la vegetación en el bosque, las flores, ¿y qué? Las viste. Y le dice Dios, vosotros valéis mucho más que los pajarillos. Amén. Así que, en primer lugar, la ansiedad es innecesaria, porque si Dios creó las aves y se ocupa de proveer el sustento para que ellas vivan, y usted tiene mucho más valor que las aves del cielo, ¿de qué le sirve a usted y a mí estarnos acongojando? ¿Entendemos esto? Pero no lo podemos llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios. Así de fácil. No le creemos a Dios. Ahora, tampoco voy a pensar que esto quiere decir que me eche de panza, ¿verdad? Y esté tranquilamente ahí en mi camota, nomás esperando a ver qué Dios me va a dar. No, estamos hablando de la ansiedad. Es muy diferente. No estamos diciendo de trabajar, no estamos diciendo de buscar el pan, no estamos diciendo de buscar solución a los problemas. No, estamos hablando de ansiedad, la desesperación, eso que no puede uno ni dormir, hermanos. ¿Le ha pasado? A todos nos ha pasado. Pues si no le ha pasado a alguien, le puede pasar. No se puede ni dormir pensando, y ahí está uno y la cabeza te parece, es más, ya no quieres ni pensar. Quisieras agarrarle y darle un golpe a la cabeza y que se quede bien noqueada, que se calme ya, que se calle, que no esté ahí, hable y hable, pero parece que está ahí la cabeza vuelta y vuelta y vuelta en el mismo círculo, dando círculos nada más, el mismo problema. Amados hermanos, eso es lo que Dios no quiere. Dice Dios, hey, espérate, detente. No hay resultado, es innecesaria. No vas a solucionar nada con la ansiedad. Es mejor que empieces a arrodillarte. En lugar de estar en la cama, vuelta y vuelta y vuelta. Mire, hermano, bájese de la cama, como quiera no va a dormir. Arrodíllese y dígale, Señor, aquí está mi vida, por favor, ayúdame, porque la ansiedad me está destruyendo. Necesito que me aumentes mi fe, Señor, y perdona mi falta de fe, y ayúdame, Señor, y a pedirle a Dios fe en Él. Señor, yo sé que tu palabra dice que tú conoces todas las cosas, y que tú tienes cuidado de todo lo que tú creaste. Yo soy tu creación, es más, también soy tu hija, soy tu hijo. Yo sé que tú tienes cuidado, y yo quiero creerte como debo de creerte, Señor. Y está usted empezando a trabajar en lo que usted sí debe trabajar, en la fe. Y entonces la paz
viene a su vida. ¿Por qué? Porque el problema se le solucionó ya. No. Pero está confiando que Dios dará solución a su problema. Amén, hermanos. Así que en nada ganamos con alimentar la ansiedad. Segundo, la ansiedad no es fructífera. La ansiedad nunca va a producir resultado positivo. Por más que usted y yo nos afanemos, no vamos a lograr algo positivo. Dice Dios, ¿podrá añadir un codo a su estatura? O sea, por más que te afanes, ¿vas a crecer más? ¿Podrás hacer un cabello negro o blanco? ¿Lo podrás hacer negro? ¿Por afanarte? En otras palabras, lo que está diciendo Dios, está haciendo una comparación de que el afanarnos es infructuoso. No ganamos nada, todo lo contrario, nos estamos destruyendo. Y al rato, resulta que la ansiedad nos va a llevar a una terrible depresión. De la cual, amados hermanos, es como si te desconectaran la planta de electricidad, ¿verdad? Y todo se viene abajo. Como si te desinflaran. Allá vas a quedar sin nada de fuerza, sin deseo de vivir. Totalmente. ¿Por qué? Porque la ansiedad no es fructífera. No logramos nada. Solamente todo lo contrario, destruirnos. Tercero, la ansiedad es incompatible con nuestra posición como hijos de Dios. ¿Eres hija de Dios? ¿Eres hijo de Dios? La ansiedad es incompatible contigo, como el agua y el aceite. No puede ser. No puede ser que un hijo de Dios, que una hija de Dios, vivamos en ansiedad. Nos guste la ansiedad y pasemos la vida en ansiedad. No digo que no podemos caer. Claro que sí, los descuidos por eso existen. Amén. Los descuidos te pueden llevar a que cometas el pecado de falta de fe. Y caigamos en la ansiedad, pero Dios te dice, hey, ¿estás en ansiedad? Empieza a salir de ahí. No os afanéis. No os afanéis, dice el 25, por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Amén. ¿Por qué, amados hermanos? Porque es incompatible. O sea, no podemos andar caminando juntos. La ansiedad y yo no podemos ir caminando de la mano juntos. ¿Por qué? Porque Dios me exige que yo le crea. Y la ansiedad se cuelga sobre mí para hacerme sentir que estoy acabado, que no le puedo creer a Dios porque Él no es suficiente para darme lo que yo necesito. Hermanos, no es compatible. Por más que nosotros digamos, no, pues ahí estamos, hermano, con luchas y con pruebas, pero ahí vamos. Es incompatible. No se puede dejarse caer en los brazos de la afán. Del afán. No se puede. Porque el afán es contrario a la voluntad de Dios. Dios quiere que creamos en Él, que Él nos ama, que así como Él murió en la cruz del Calvario y fue capaz de dar su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos, también dice su palabra que por su llaga nosotros fuimos curados. Que así como Él fue capaz de hacer tremendo sacrificio por nosotros, cuánto más con las manos en la cintura, hermanos, o cruzadito de brazos, mi Señor puede darnos el pan nuestro de cada día y las cosas que nosotros necesitamos. La respuesta a nuestras necesidades que cada uno de nosotros tengamos en nuestra vida personal o en nuestra vida espiritual. La pregunta es, ¿y el Dios de usted puede hacer eso o no lo puede hacer? ¿En cuál Dios cree? Porque si es Jehová, Dios, creador de los cielos y la tierra, ese cumple lo que promete. Amén. Ahora, a menos que usted conozca a un Dios pues diferente y que sirva a un Dios diferente, entonces preocúpese porque
Dice la Biblia que esos dioses ni oyen, ni ven, ni pueden hacer nada. Amén. Pero si es Jehová, si es el Dios que creó los cielos y la tierra y mandó a su Hijo Jesucristo por que viniera a rescatarnos, más vale que le creamos. Así que, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos que la ansiedad es incompatible con usted como hijo, como hija de Dios. No puede usted dejarse vivir toda la vida con la ansiedad. Tenemos que aprender a, primero, dijimos, salir de ahí. Amén. El primer punto que leímos, el 25. Y el segundo fue ¿en qué? En el 31. El 34. El segundo punto. ¿Qué es? No caigas. Amén, en el afán. En el afán, no caigas. Así que Dios, amados hermanos, nos enseña que aprendamos esto. La ansiedad, hermanos, de parte de un súbdito del reino de Dios, como cuarto punto, es indecoroso. Si es incompatible, también es indecoroso. ¿Qué es? ¿Qué queremos decir? Queremos explicar con algo indecoroso. ¿Qué es presentarse indecoroso? Más para entender lo que queremos decir con esta actitud de ansiedad. ¿Qué es indecoroso? Algo que produzca vergüenza. Algo que produce vergüenza. ¿Qué sería vestir indecoroso? ¿Qué sería hablar indecoroso? O sea, nada presentable, nada agradable, ¿verdad? Una manera inadecuada. Bueno, cuando nosotros decimos que la ansiedad es indecorosa, estamos hablando que no es apta para presentarnos delante de la presencia de Dios. No es apta para que nos acerquemos a Dios, porque dice la Biblia que si nos vamos a acercar a Dios, ¿qué nos exige? ¿Qué nos exige cuando nos vamos a acercar a Dios? Y fe. Dice, y creáis que le hay, en otras palabras, que existe. Amén. O sea, no podemos simplemente decir, entremos a la presencia de Dios confiadamente. Amén, sí, en el nombre de Cristo Jesús, espérate, pero agrégale algo también, a acercarte a nuestro Dios confiadamente, como dice Hebreos. Porque eso de confiadamente está hablando de fe. Amén. Pero también Dios nos invita a que nos presentemos decorosamente, en otras palabras. Y cuando nosotros vamos con falta de fe a Dios, es como si fuéramos de una manera indecorosa delante de su presencia. Cuando usted sale a algún lugar, mire, muchos somos de playa, somos nacidos en el trópico, allá en las costas. Hermanos, la gente de la costa, ¿cómo nos encanta andar en bermudas, en short, playera? ¿Y qué? Porque nos gusta vestir así. ¿Vamos a venir hacia el templo? Sería una manera incorrecta de vestir para venir a la casa de Dios. Amén. Porque cada lugar merece cierta manera de comportamiento. ¿Cómo se va a acercar usted y yo a Dios de una manera tal? Señor, aquí estoy, pero pues no creo en ti. Pero Señor, dame esta. Mira, te pido que me ayudes, Señor, pero no creo en ti. ¿Quién sabe? Pero, pues, a ver qué pasa. Hermanos, es una manera muy inadecuada de presentarnos delante de la presencia de Dios. Así que es importante que nosotros pensemos mucho más seriamente cuando nosotros hablamos de, es que me falta fe, pero no, pues es que
O sea, si andamos sin fe, pero pues, ay, Dios tendrá misericordia. Sí, Dios tiene misericordia. Dios te ama, Dios me ama. Dios sabe lo que tengo necesidad, pero Él pide, demanda, exige fe. Que cuando le pidamos con fe. Pero qué fácil es repetirlo. Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que trabajar. No podemos permitirnos que Satanás nos robe todas las bendiciones que Dios nos ha prometido, todo lo que Dios nos ha dado, esa paz, esa tranquilidad de saber que Dios me está mirando. Amén. Dios me está viendo. Dios sabe que, pues nada más hasta aquí llegó. Las 2 blancas de la viuda para comer el día de hoy. Y estas 2 son para comer mañana. Dios sabe tu problema, Dios sabe tu necesidad. Y qué lindo es cuando nosotros realmente creemos esto, que Dios sabe. Y no nada más sabe. Él tiene cuidado de mí. Amén. Él tiene cuidado de mí. Crea, hermanos, dejemos de sufrir con tantos problemas por vivir en la ansiedad. La ansiedad, hermanos, por las necesidades del mañana es inoportuna. Dice Dios en su palabra, a más de que es indecorosa, es inoportuna, porque dice el 34, basta cada día su propio mal. En otras palabras, ¿cuáles son tus problemas de hoy? Suficiente si estás ansioso el día de hoy, por lo que pasó hoy. Dios te dice, basta, cada día tiene lo suyo. Es inoportuna, amados hermanos, porque estás cargando doble carga. Si a luchas vas con la de hoy y ya te estás cargando la de mañana. Amén. Híjole, no, ¿y qué va a ser de mí ya cuando ya esté más viejo? ¿Ya qué va a ser de mí cuando yo tenga, si hoy a luchas voy, qué será de mí? Pero si todavía no llegamos, hermanos. Suficiente con los problemas que ya tenemos hoy. Por eso es una carga inoportuna. La ansiedad es inoportuna, porque en lugar de, dijimos, no soluciona nada. En lugar de solucionar, trae más problemas. Te estás cargando doble problema. Si a luchas vas con lo de hoy y ya estás pensando en lo de mañana. Si lo de hoy tiene solución en Dios, lo de mañana también. Amén. Y dijimos hace un momento, Jesús no quiere decir con esto que el creyente debe de descuidarse, de proveer, de trabajar, no, de guardar, de ahorrar. No, Dios no está hablando de esto. Nosotros, por la Biblia, somos enseñados de que debemos trabajar diligentemente, amén, que no seamos perezosos, dice la palabra de Dios, que trabajemos. La Biblia nos enseña ¿cómo dice? De guardar para mañana, ¿verdad? Como las hormigas que aprendamos de ellas, cómo ellas guardan para cuando viene el invierno. O sea, Dios nos enseña todas esas cosas. No confundamos la falta de afán con la falta de planear. No, Dios no está hablando sobre eso. Dios está hablando que podemos planear, tenemos que trabajar, es más, pero con ganas, que habla la Biblia de acostarnos cansados también, ¿verdad? Y descansar del sueño, en el sueño que Dios nos da por el cansancio. Pero lo que Dios está enfocando aquí es el afán. Es la preocupación. ¿Se puede trabajar sin preocupación, hermanos? Por supuesto que sí. Se puede trabajar sin preocupación. ¿Puede usted planear para su futuro sin preocupación? Sí, hermanos. ¿Cómo de que no? Claro, o sea, no está, ¿cómo se dice? No está enfrascado en un pleito una cosa con la otra. El afán no está enfrascado en un pleito con que usted no haga nada para el futuro. No, sí, puede usted planear todo lo que usted quiera, emprender negocios, trabajar mucho, pero sin afanarse. Sin afanarse. Esa es la situación para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Dios. Porque Dios es el que provee los alimentos para las aves. Pero por ahí alguien dijo, pero no va y se las avienta al nido. Amén. Las aves tienen que salir y buscar su alimento todos los días. O sea, es algo, es entendible
que no estamos predicando para ser flojos ni perezosos, sino para no ser personas que se andan acongojando todo el tiempo, quebrándose los dedos y desesperados, pensando que no tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de nosotros, nos ama, nos procura. Dice la palabra de Dios que una búsqueda continua, una prioridad en nuestra vida debe de ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Esa debe ser nuestra prioridad. Dice, y todas estas cosas serán añadidas. Pero dice todas estas cosas. No dijo todas las cosas. Amén. No dijo todos tus antojos, ni todos tus gustos. Dijo todas estas cosas. ¿A qué se estaba refiriendo? En el contexto en que se está diciendo estas cosas, ¿a qué se estaba refiriendo? Al vestido y al alimento. Amén. Estamos dentro del tema de prioridad. Dice, porque el vestido es mucho menos que el cuerpo. Dice, el cuerpo es mucho más que el vestido. La vida mucho más que el alimento. Amén. Y aún así dice, Dios provee el alimento, Dios provee el vestido. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es lo que usted está haciendo el día de hoy, buscando prioridad. Y eso es lo que muchas veces, a veces los cristianos, hermanos, no tienen tiempo para buscar. Ellos están preocupados por sus trabajos, están preocupados por otras cosas, pero ellos no tienen tiempo para esto. Y al rato están, hermanos, mire esto y esto en mi vida. Y hermanos, mire esto otro en mi vida. Dice la palabra de Dios, busquen primeramente el reino de Dios y todas esas necesidades van a ser cubiertas. Pero dentro del contexto claro, básicas, necesidades básicas, no antojos. Amén. Aunque por ahí alguien decía, Dios es muy generoso. No, sí es generoso, pero dentro de nuestra vida, nosotros como seres humanos tenemos que entender que somos llamados al trabajo en el reino de Dios y que muchas veces nosotros vamos a tener que cargar cruz y que muchas veces vamos a ser sometidos a trabajos y a situaciones diversas. Pero en todas ellas aprendamos una cosa, hermanos. Dios tendrá cuidado de nosotros, tanto en la abundancia como en la falta de bienes materiales. Tal vez pasemos por crisis, pero déjeme decir una cosa. El hecho de que usted pueda estar pasando por crisis, nunca le acepte al diablo que le haga sentir que Dios ya no le oye o que Dios ya no la ama, que Dios se alejó de usted. Mejor doble sus rodillas y dele a Dios gracias de que Él siempre tendrá cuidado de usted. En otras palabras, Dios siempre va a proveer lo necesario, hermanos, para que esas cosas indispensables las tengamos todo el tiempo. Amén. Así que juzgue usted si falta de fe es o no es pecado. Preguntas, comentarios. Entonces a una persona, por ejemplo, que está en ese problema, el consejo que se le puede dar es de buscar a Dios, pero más en oración y en la palabra, porque también se puede malentender que buscar a Dios y se la pasan en todos los servicios, en todas las predicaciones, en todo Amén. eso. Entonces ya ahí la persona con tanto que abarca también todo eso, tanto su vida, que no busca de ella. No sé si me entiende. Sí, usted estaba haciendo la división entre acciones religiosas, que podría ser como buscar a Dios, pero no, como usted dice es correcto, buscar a Dios es doblar rodillas, entender cuál es nuestra posición ante Dios, cuál es la posición de Dios, o sea, hacer un análisis personal, y eso es buscar a Dios. ¿Tiene usted razón? Amén. Si no necesariamente buscar a Dios quiere decir participar de más cosas religiosas, no, porque esos ya van en el aspecto de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya van dentro del trabajo, dentro del crecimiento, dentro de lo que es aprender más de su palabra, dentro de lo que es convivir con los demás hermanos.
Es parte de nuestro crecimiento, pero buscar a Dios es directamente así como usted lo acaba de mencionar. Amén. ¿Alguien más, hermanos? ¿Estamos bien? Hermanos, cierro con esto. Que Dios nos ayude para no ser descuidados. Acuérdese lo que dice San Pablo. Armaos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios. Amén. Y estos son parte de las cosas que Dios nos da para que estemos firmes y permanezcamos fieles y gocemos de la vida cristiana. Gocemos de la bendición de haber conocido a Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos que estar los hijos de Dios afanados, decaídos, destruidos? Eso déjeselo al mundo, porque ellos no tienen esperanza. Pero usted no es para usted. Pero Satanás quiere que nosotros también participemos de esa misma situación que muchos sin Cristo. Y pues ellos tienen razón, ellos en cierto modo tienen razón. No tienen esperanza, no tienen al Dios vivo que usted cree y a quien usted le cree. Pero si usted y yo le creemos, ¿por qué tenemos que vivir afanados? Cuando Dios nos dice, esto no es para ustedes. No. No os afanéis, hombres de poca fe. Oremos al Padre, hermanos. Y si usted está en la primera parte donde está usted afanado, pídale perdón a Dios, que Dios está más que dispuesto a escucharle. Y si no está en el afán, pídale a Dios que no le permita caer en el afán. Padre, te damos gracias, Señor Dios, por tu palabra. Reconocemos, Señor Dios, cuán faltos somos delante de tu presencia, Señor, y cuánto nosotros, Señor, dejamos de crecer, dejamos de madurar, dejamos, Señor Dios, de abundar, Señor, en las cosas que tenemos que hacer. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no le damos valor a este tema que hoy estuvimos analizando sobre la falta de fe. Creemos que es simplemente un estado en el cual, Señor Dios, pues te faltamos, te fallamos, pero no es nada serio. Es algo sencillo, Padre, pero la verdad es que es desobediencia. Porque tú ordenas que no es para nosotros el afán, por cuanto nosotros decimos creer en Dios y no lo estamos, Señor Dios, demostrando con nuestros hechos. Que tenemos un Dios poderoso, que no te creemos que Él tiene cuidado de nosotros. Perdona, Señor Dios, esa falta de fe. Y así como tu siervo, Señor Pedro, una vez oró y nos unimos a su oración, aumentanos la fe, Señor. Y ayúdanos a que seamos realmente, Señor, hijos, que creamos en ti como nuestro Padre, que eres un Dios de amor, que no nada más lo creemos repitiendo un texto o lo predicamos, sino que sepamos que en verdad tú nos amas, Señor, y que en realidad tienes cuidado y sabes lo que nosotros necesitamos, y que lo provees, Padre, para cada uno. Señor, gracias por tu palabra que nos alienta, nos anima, nos reconforta, Señor, y dirige nuestra vida, Padre. Bendice a mis hermanos que en internet en esta hora claman a ti juntamente con nosotros, porque todos estamos necesitados de vivir en paz. Esa paz que el mundo no conoce, Señor, y lastimosamente tampoco muchos llamados cristianos, porque nos falta el crecimiento, Señor. Pero gracias por tu palabra del día de hoy. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa paz que tú nos dejaste a cada uno de nosotros, al creer plenamente en ti, mi Dios. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, gracias por su presencia, gracias por dejar su hogar y venir a escuchar palabra de Dios. Que Dios bendiga a mis hermanos en internet también, y gracias por estar con nosotros y ser de grande bendición en estos momentos al poder compartir juntos la palabra de Dios. Dios les bendiga. Los invito para que el domingo nos acompañen. Amén.